No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tengo al cineasta Guillermo Casarín, joven cineasta mexicano que tiene una agenda de arte, pero también una agenda política que aquí nos va a compartir. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. De maravilla, muchísimas gracias por tenerme. Guillermo, hace ya algunos años que te fuiste de México. Sí, me fui en 2014 precisamente para becado y para trabajar en Estados Unidos en la licenciatura. Y pues ahí me he quedado por 8 años trabajando y preparándome. Te toca a ti vivir este fenómeno que a veces quisiera uno ver como en cámara lenta para entenderlo mejor, que es la reconquista de un territorio a través del cine, si me permites decirlo así. O sea, llama la atención como directores de cine mexicanos, ¿no? Siempre se cita a Cuarón, a Del Toro, ¿no? Pero al mismo tiempo es toda una comunidad que está hoy en Los Ángeles y otros lugares reimplantando, déjame decir, resembrando lo mexicano a través del cine. Te asumes dentro de esta corriente, te está tocando verla mientras ocurre. Sí, es un fenómeno muy interesante, porque o sea, sí pasó el fenómeno Iñárritu Cuarón del Toro, donde ganaron en más de 5 Oscars en menos de 10 años a Mejor Director, lo cual es increíble. Y eso definitivamente ha inspirado a cineastas mexicanos y latinoamericanos a seguir sus sueños. El único problema es de que en realidad eso no necesariamente arregla el problema. O sea, de hecho, yo cuando llegué siempre me decían, pues el mejor momento para ser cineasta mexicano. Pero si nos vamos a los datos duros, en realidad es el mejor momento para ser Iñárritu, Cuarón y Del Toro. Porque a nivel de producción, el latino allá representa alrededor del 20% de la población. Sin embargo, solo el 3.5% es representado como protagonista o coprotagonista en producciones norteamericanas. Y de ese 3.5, 70% es representación negativa. Y si nos vamos también a detrás de la cámara... Es el villano, es el sí, antagonista. Es el narcotraficante, el pobre, el violento, borracho. O sea, podemos... El bad hombre, como le decía Exacto. Trump. De hecho, ahí nace el proyecto donde nací, donde precisamente hablamos de la representación latina en Hollywood. Y es increíble el trabajo que han hecho. O sea, si te entiendo bien, no hay que equivocarse. Una cosa son Cuarón, ¿no? Iñárritu, Del Toro, y otra cosa es la realidad. Exacto. Y tú dices, se mantiene una subrepresentación. La comunidad afrodescendiente ha sido muy enfática y antes sobre el mismo argumento y ha logrado trastocar, transformar un poco la pantalla, la chica y la grande. Entonces, que la comunidad latina va a la saga de este fenómeno. Bueno, la comunidad afroamericana sí ha tenido más avance y porque ha habido también como más unidad, porque en la misma comunidad latina es muy distinta y creo que es importante entender esas diferencias para poder buscar un punto común. Cuando, o sea, se traen a la comunidad afroamericana, se borra en muchos casos como la ascendencia. La ascendencia, que no es el caso de la comunidad latina. O sea, aquí se mantiene comunicación y comida y religión con los antepasados. ¿Eso en qué afecta la cohesión? O sea, ¿por qué tendría que afectar la cohesión que sí tienen los afrodescendientes frente a los latinos descendientes? Porque muchas veces el estudio piensa que las historias latinas van a resonar con toda la comunidad cuando no necesariamente. Tú haces algo que a muchos se les ocurrió antes, pero no se había logrado hacer, ¿no? Que era diseñar una campaña
para que la comunidad latina saliera a votar en las elecciones pasadas. Entonces, esta campaña publicitaria, metiste además algunos actores latinos muy relevantes. ¿Qué tanto éxito tuvo? ¿Qué tanto lograste cohesionar el voto? ¿Cuál es tu valoración ahora? Y te preguntaré de una vez si valdría la pena repetirla ahora para las elecciones de noviembre o para las elecciones de un par de años, las nacionales. Yo creo que sí vale la pena repetirla, porque si bien no hubo el éxito esperado, eh, sí hubo un éxito y sí está invitando a la comunidad a votar. Lo que queríamos con la campaña no es necesariamente que tomaran partidos, es vota por quien quieras, aunque sea alguien que está diciendo cosas terribles por los latinos, Pero pero sal a votar. exacto, porque O tu sea, no voz era a vota. favor de Biden, no era en Sí, contra de los republicanos, era haz que tu voto valga. exacto. Y que se sintieran parte de la comunidad, porque ellos, la gran mayoría, ya nacieron en Estados Unidos. Bad Hombrehood. A ver, este es un ejercicio que sigue en tu lógica de exhibir los datos, de mostrar la subrepresentación, justamente en un momento donde los bad hombres, como decía Trump, se volvieron un personaje electoral pues muy desagradable para nuestra propia imagen. Sí, eso tiene su génesis cuando un profesor me dice que yo soy one of the good ones, y le pregunté a qué te refieres. Me dijo que hay muchos bad hombres, obviamente retórica usada por el expresidente, de donde yo vengo. Entonces le dije, o sea, ¿a qué te refieres? Que mis papás son bad hombres, todos los que yo conozco, y yo soy la excepción. Y él en su cabeza no pensaba que fuera un comentario negativo, nada, o sea, lo decía como algo bueno. Y también pasaron como varios eventos raciales un poco superficiales, pero pasaron. Y Tú estudiaste en Los sí, Ángeles. O correcto. sea, eso ocurre en esa ciudad que es profundamente latina. Sí, la población de Los Ángeles creo que es 40% latina. Entonces es más preocupante ver estos números, porcentajes en Hollywood, porque es una ciudad llena de vida latina. Y en lugar de ponerte a pelear con el profesor, hiciste un documental. Exacto. Porque para mí es muy fácil decir que era racista o con las tres experiencias que tuve. Pero el racismo tiene sus raíces en la ignorancia. Entonces, si lo único que tú ves de latino es de que es narcotraficante, borracho, pobre, te lo vas a creer por si no conoces a nadie más. Y te lo están repitiendo y repitiendo. A mí te voy a decir que me ha pasado en los últimos años cuando he llegado a tener la oportunidad de salir del país. Y te estoy hablando de lugares muy distantes. Déjame planteártelo así, la India o Turquía, donde antes te decían México, Hugo Sánchez. Ahora lo que me ha tocado es México, el Chapo. Exacto. Sí, como si fuera la palabra vinculada a lo mexicano más estrecha. Y sí, me cuesta trabajo pensar que eso se debe solamente al Chapo. Es a la representación de ese personaje sistemáticamente en sus distintas variaciones dentro de la pantalla, lo que tú llamabas el mal hombre, ¿no? Sí, no, en definitiva, porque si bien es cierto que es una realidad que perma en el país, el narcotraficante no es la única realidad ni la realidad más importante. Ahora, hablábamos de la comunidad afrodescendiente y sí ha habido un trabajo enorme, ¿no? En fin, de cambio. Y ahora empezamos nosotros a tratar de, ¿cómo lo llamo? Seguir ese patrón, a ver si con eso nos puede funcionar. Y bueno, está muy anunciada la película de Tenoch Huerta, ¿no? Este superhéroe mexicano, ¿no? Con raíces mexicanas, pues muy basado en la idea del Black Panther, ¿no? O sea, es una mezcla, un híbrido muy raro entre el Black Panther y ¿cómo lo llamo yo? El Latin Panther, o el Latin Jaguar. A ver, cuéntame el fenómeno Tenoch Huerta, porque Tenoch ha estado aquí sentado muy enojado, con justificación, por cómo el cine mexicano ha tratado a los mexicanos que tienen el tono de piel con un pantone, digamos, más pigmentado que otros. Y ahora de pronto nace como gran estrella en Estados Unidos. Sí, no, y qué bueno que nace y sí es un fenómeno súper importante. Y efectivamente, también en México y en Estados Unidos, a los que más éxito han tenido es de personas con pigmentación de piel más clara. Y, Carentes de pigmentación, hay que exacto. decir. Y Tenoch Huerta es buenísimo, qué bueno que va a pasar. Desgraciadamente también se tardó 20, 25 películas a que pasara. El primer personaje latino de Marvel fue Michael Peña, que también era un estereotipo, era el estereotipo del bufón, del que todo el mundo se hace burla. No es el peor estereotipo, pero aún así lo es. Entonces tuvo que pasar hasta Tenoch, que entonces hay que celebrarlo,
pero luego el problema con este tipo de éxitos es que los estudios dicen, ya hay un éxito, hasta ahí. Entonces hay que celebrarlo, pero hay que seguir pidiendo más. Sí, a ver, pienso en Disney, pienso en Coco, de Pixar, pero pienso en Coco, ¿no? O sea, Sí, fue una gran película, pero ahí se agotó la discusión de la tradición latina, que por cierto fue muy dignificante, pero ya se agotó. exacto. Y Coco es increíble. De hecho, en el documental entrevistamos a Leon Critch, el director de Coco, y, y precisamente es esto de hay que celebrar Coco, pero también hay que seguir luchando. Leon Critch no es latino, pero se hizo la película gracias a él. Entonces me gustaría que hubiera más Cocos y que en el futuro ya fueran dirigidos por gente de la comunidad. Cierro con el anuncio que ya has hecho en distintos momentos de esta conversación. Cuéntanos del documental, ¿de qué va? Pues sí, precisamente de cómo se representa latino, pero más importante, cómo crear mejores imágenes. Y lo más importante para mí es de que tenga un tono esperanzador y no deprimente. Porque cuando tú ves algo medio triste, pues se te olvidan las cosas porque tu cerebro no quiere estar triste. Tuvimos muchas entrevistas, entrevistamos a 3 ganadores de Oscar, a activistas, actores ganadores del Globo de Oro. Y va a tener la premier mexicana en Shorts México, y estamos hablando con unos medios de comunicación para también tener distribución en streaming pronto. Pues eres de los buenos por otras razones, que esta batalla larga que tenemos que dar porque nuestra verdadera imagen, nuestra imagen esté bien representada, no subrepresentada, no mal representada. Nadie está pidiendo que se maquille nada, pero sí hay algo donde nuestros peores ángeles, como diría el clásico, son los que están siendo retratados y nuestros mejores ángeles están como en el closet, Claro. guardados, ¿no? Despreciados. Y no solo afecta cómo la gente nos ve, sino también cómo uno se ve a sí mismo. Entonces, si el niño mexicano nunca se ve como héroe, no se va a creer que él puede ser el héroe. Entonces, también para mí eso todavía es más importante. Lo que buscábamos con el documental, más que nada, era inspirar a ese próximo niño latino que quiere ser cineasta o actor. Y también, o sea, si conseguimos que Hollywood y los ejecutivos cambien su forma de pensar y sean más abiertos, mejor. Pero principalmente era para los latinos. A ver, cierro un poco con lo que platicamos hace un rato. No basta con tener el derecho al voto, hay que concederse a uno mismo, el derecho a votar. Si tú no te concedes una imagen mejor de ti mismo, es muy difícil que le puedas exigir al otro que la tenga. Exacto. Entonces hay que seguir ahí en la lucha, en la grilla, celebrar las victorias, pero que la victoria se convierta en... O sea, ganamos la batalla, pero hay que ganar la guerra. Sí, ya no tengo tiempo para hacerte la siguiente pregunta, pero la dejo al aire. ¿Esto se resuelve con cineastas o con psicólogos? Guillermo Casarín con nosotros, director de cine, joven promesa en los Estados Unidos, muy interesado por esta investigación de la reconquista de la pantalla grande para que nuestra imagen no sea o no siga siendo maltratada. Nos vemos próximo sábado 11 de la noche aquí en ADN 40.